Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros, amigos y hermanos. Es un placer estar nuevamente con ustedes a través de estos medios y poder compartir con ustedes este estudio de la palabra de Dios que hoy vamos a tocar, que será el estudio 8 y el tema El Señor que viene pronto. Para mí es un placer, es un gusto, es un privilegio inmerecido que el Señor nos da de poder ser parte, hermanos, de este estudio, de esta actividad maravillosa, que podamos nosotros compartir con ustedes esta hermosa palabra. Deseo de todo corazón, en el nombre de Jesucristo, que sé que esta palabra, que es de Dios, palabra de Dios para sus vidas, será de gran bendición. Solo les pido que abran su corazón, que se dispongan, amigos, hermanos, para que esta palabra llegue y sea guardada en nuestros corazones, y que esta palabra pueda hacer que en nuestras vidas sean transformadas, nuestras vidas sean edificadas a través de esta hermosa palabra que Dios nos da hoy en esta hermosa noche. Les pido de todo corazón que podamos orar, porque todo lo que hagamos lo hagamos en el nombre de Jesucristo. Así nos los pide el Señor a través de su palabra. Y pues yo quiero que en este momento oremos al Señor y le pidamos que Él nos dirija, que sea su Espíritu Santo quien nos ministre, que nos dé esa palabra, y que nuestros corazones estén siempre dispuestos para recibir esa palabra, y que esa palabra obre en nosotros, y que esa palabra sea guardada en nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo. Señor amantísimo Padre y Señor nuestro, Dios y Creador del cielo y de la tierra y de los mares, Padre, en esta noche, Señor, yo te ruego, Padre, que tú hables a nuestras vidas, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando, Señor, a través de tu siervo, Padre, para bendecir la vida de nuestros amigos, para edificar a tu iglesia, Padre Santo. Tú, Señor, que le diste sabiduría, Señor, e inteligencia al hombre para desarrollar estos medios electrónicos, Padre, hoy lo usamos para la honra y gloria tuya, Señor. Que a través de estos medios electrónicos, Señor, sea proclamado tu palabra, sea transmitida tu palabra, Señor, y pueda llegar, Señor, hasta el último rincón de la tierra, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Que tú, Señor, toques los corazones, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, allá, Señor, donde se encuentren en sus hogares, nuestros amigos y hermanos, Padre, sea tu palabra, Señor, quien llegue a través de tu Espíritu Santo, Señor, y toque sus corazones. En el nombre de Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Pues, amigos y hermanos, vamos a continuar en este hermoso estudio. No sin antes, vamos a escuchar una hermosa alabanza en el nombre de Jesucristo, porque su palabra dice que Dios habita en medio de la alabanza. Yo te pido también que tú te goces ahí donde estés a través de esta alabanza, y podamos también juntos cantarle al Señor, porque Dios es digno de ser alabado, Dios es digno de ser glorificado, y nuestra alabanza que sirva para eso, para glorificar y engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A través de la alabanza es una forma de adorarle, es una forma de agradar a Dios y hallar gracia delante de los ojos de Dios, y podamos dar testimonio de que nuestro corazón está gozoso, nuestro corazón está agradecido, anunciando a través de nuestro canto, de nuestra alabanza, nuestro amor por el Señor, en el nombre de Jesucristo. Escuchemos esta hermosa alabanza, hermanos, y posteriormente entraremos a la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, escuchemos, hermano, esta alabanza.
una canción. Se oye un fuerte resonar, un estruendo sin igual, con los ángeles han de cantar, todos juntos alabar. Todos unidos a una voz, en un mismo corazón, levantamos hoy una canción. Se oye un fuerte resonar, un estruendo sin igual, con los ángeles han de cantar, todos juntos alabar, todos juntos alabar al que vive, al que es y quien vendrá, al Santo de Israel, que pronto regresará, al Cordero coronado en majestad, a nuestro libertador y a nuestro Salvador, a Jesús. Aleluya, al Cordero, gloria. Aleluya, al Cordero, gloria. Todos juntos alabar, todos juntos alabar, todos unidos a una voz, en un mismo corazón, levantamos hoy una canción. Se oye un fuerte resonar, un estruendo sin igual, con los ángeles han de cantar, todos juntos alabar, todos juntos alabar al que vive, al que es y quien vendrá, al Santo de Israel, que pronto regresará, al Cordero coronado en majestad, a nuestro libertador y a nuestro Salvador, a Jesús. A Jesús. Gloria a Dios. Después de haber escuchado esta hermosa alabanza, amigos, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio, que como ya lo dije en un principio, es el estudio 8, el tema El Señor que viene pronto. Y hemos escogido como base bíblica la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, que nos dice: ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Amén. Hermanos y amigos, yo quiero decirles que primeramente que Tesalonicenses era una ciudad pues muy importante,
capital de la provincia romana de Macedonia, y era también una ciudad muy importante porque era una vía militar en esos tiempos. La iglesia cristiana de Tesalónica era pues una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo, así lo describe y da testimonio el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero esta iglesia se caracterizaba por ser una iglesia muy generosa, una iglesia que era muy solidaria, fiel con las personas necesitadas, y también pues con su fundador, el apóstol Pablo, que en 2 ocasiones ellos le dieron una generosa aportación para su sostenimiento. Y también una de las características que más resaltaba, o podamos decir más importante, de esta congregación, pues era que su espera de la segunda venida del Señor Jesucristo. Esta iglesia, pues como había sido enseñada por el apóstol Pablo, también de la venida del Señor Jesucristo, esta iglesia era una de las características muy fuertes en eso. Por eso Pablo les escribe estas cartas para poder anunciarles, explicarles también de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque en esta iglesia había creado esa parte de la venida del Señor que había sido anunciada, que ellos creían profundamente que iba a ser una realidad, pero había cierta confusión en ellos en ese sentido, y pues eso levantó o provocó diferentes actitudes entre los creyentes de esa congregación. Y algunas de esas actitudes, pues unas eran buenas, otras eran malas, pero entonces algunas de ellas eran que entre el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo, algunos creyentes vendieron sus propiedades, y pues otros abandonaron sus fuentes de trabajo para dedicarse plenamente a la espera de la venida del Señor. Entonces, ante esa situación, el apóstol Pablo pues decide, ¿verdad?, escribirles estas cartas, explicándoles, dándole a conocer tal vez con más detalle la venida de nuestro Señor Jesucristo, y todas esas cosas, indicaciones que Pablo les daba para que ellos estuvieran haciendo tal vez aclarándoles de una forma más correcta, pues aquellos acontecimientos, aquellas situaciones que se habrían de dar a la venida del Señor, y para que estuvieran preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esas mismas indicaciones podrían servirnos hoy, en estos días, a nosotros también, a nuestros amigos, a nosotros como iglesia, porque ciertamente hoy en estos días hay muchas cosas que se anuncian, hay muchas cosas que se dicen respecto a la venida del Señor. Unos dicen que ya vino, otros que no vino, que debemos hacer esto, que debemos hacer aquello, y tal vez tú, amigo, estés confundido, tal vez tú no alcances a entender o alcances a comprender, o has sido engañado, o has escuchado muchas cosas, pero a lo mejor has escuchado cosas que realmente no están escritas en la Biblia, que no son parte de esa palabra fiel y verdadera que Dios nos ha dejado a través de los escritos, y tal vez has escuchado palabras de mentira, tal vez has escuchado hombres que se levantan, profetas falsos, pero hoy en este día queremos a través de la palabra de Dios decirte, explicarte de cómo todo esto se va a dar, o qué debemos hacer, cómo debemos prepararnos, y todas esas tal vez indicaciones que la Biblia nos da para poder estar preparados y recibir y estar listo para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Y una de las cosas que tenemos que entender, primeramente, antes que nada, como primer punto, es la realidad del retorno de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la venida de nuestro Señor Jesucristo, y eso pues nos lo describe precisamente la Biblia, que es una realidad el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla en el libro de los Hechos, capítulo 1, del versículo 9 en adelante. Y escucha muy bien, con atención, amigo, hermano, esta palabra que dice así. Dice: en el nombre de Jesús. Después de decir esto, y mientras ellos veían, él fue levantado en una nube y le recibió, ocultándole de sus ojos. Como ellos estaban fijando la vista en el cielo, mientras él se iba, y aquí 2 hombres varones, vestidos de blanco, se presentaron junto a ellos y les dijeron: hombres galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando hacia el cielo? Este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, fíjense bien cómo dice, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. Estos ángeles que se presentaron ahí cuando Jesús fue levantado a los cielos, se presentaron ante los apóstoles que estaban ahí presenciando el levantamiento de Jesús. Estos hombres, que no eran hombres, eran ángeles, porque así lo dice la Biblia, que eran hombres pero vestidos de blanco, y se sabe que estos eran ángeles de Dios que estaban anunciando la segunda venida del Señor, y les confirman que lo que Jesús ya le había anunciado también con anterioridad, y le dice: vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. Aleluya. Entonces, la venida del Señor es una realidad. No es un invento de nadie, no es un invento de nosotros, no es un invento de algún hombre, sino que está escrito, ¿verdad? Y está profetizado, y está anunciado en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces nosotros sabemos y creemos que la venida del Señor es una realidad, en el nombre de Jesucristo. También yo quiero decirles que hay tal vez muchas preguntas en nuestras vidas, más en nuestros amigos que tal vez están apenas escuchando de la palabra, están siendo instruidos en la palabra. Quiero decirles que la Biblia también nos narra o nos da a conocer muchas señales que el mismo Jesús también les dio a sus seguidores, a sus apóstoles, de esas señales que serán o que se darán antes de su venida. Entonces, Dios, el mismo Jesucristo, les enseña esas señales que se darán antes de su venida. Y fíjense cómo Jesús les habla y les dice en el libro de Mateo, capítulo 24, del versículo 4 en adelante. Escuchen con mucha atención, amigos y hermanos. Dice así la palabra de Dios: respondió Jesús y les dijo: miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán de guerra y de rumores de guerra. Miren que esto no los turbe, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre, terremotos por todas partes, pues todas estas cosas son principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros, y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor
de muchos. Gloria a Dios. Estas son las señales que mismo Jesús les declaraba y les enseñaba a sus discípulos en vida. Y Él les aclaraba que todos estos acontecimientos eran señales de su venida, de su segunda venida. Entonces, estas señales nos sirven para que nosotros tal vez entendamos que es una realidad y que nosotros debemos, tal vez si no estamos preparados, prepararnos, o si nos falta por hacer algo, pues nosotros lo hagamos, y que entendamos que también que estas señales son señales que anuncian su venida, pero no son señales que nos anuncian un tiempo, no son señales que nos indican una fecha exacta, sino que son señales, dice que son como principios de dolores de parto también. Entonces, más dice el Señor que es necesario que todo esto acontezca, pero eso no significa que ya sea en ese momento el fin o la venida del Señor, sino que son también solamente son señales que se van a dar anunciando su venida. Estas y muchas más señales están plasmadas, están anunciadas en otros pasajes más de la Biblia, pero pues por el momento, por el tiempo, solamente vamos a enfocarnos en esto y en el nombre de Jesús, ¿verdad? Son señales que son muy palpables, son señales que tal vez se han estado dando, pero no podemos decir que son las últimas señales porque la Biblia no nos especifica realmente a los tiempos. Pero el apóstol Pablo también dice que trae consuelo a los cristianos de la iglesia de Tesalonicenses con la venida del Señor Jesucristo. Y ahí en esta carta, la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 13-18, Pablo también, ¿verdad?, les anuncia y les escribe sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo para que ellos pues tengan ese consuelo y esa esperanza en el nombre de Jesucristo. Y fíjense cómo Pablo les escribe y les da esta palabra a esta iglesia y les dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque no se entristezcan, dice, como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pues le decimos esto por palabra del Señor. Fíjense bien, dice, pues le decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor. De ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Aleluya, gloria a Dios. Porque nosotros, hermanos, tenemos que estar alentándonos con esta palabra de saber que Dios viene pronto, y que si nosotros estamos vivos, que si nosotros en ese tiempo, en ese momento que el Señor venga, estamos vivos, si nos guardamos y perseveramos en la fe, si estamos firmes viviendo en santidad en el Señor, entonces seremos arrebatados juntamente con los muertos en las nubes, y allá estaremos, ese encuentro glorioso con el Señor. Aleluya. Pero si no fuera así, y antes llegara la muerte para nosotros, entonces dice también su palabra,
que los muertos en Cristo resucitarán primero y nos encontraremos también con el Señor allá en las nubes. Gloria a Dios. Así sea que vivamos o se muramos, tendremos ese encuentro glorioso con el Señor. Entonces, nosotros debe ser esa esperanza que nosotros tenemos que tener. No como aquellos que no tienen esperanza, no como aquellos que son incrédulos, aquellos que no creen en el Señor, en la segunda venida del Señor. Entonces, para muchos tal vez sea insignificante, para muchos no le den esa importancia, pero para nosotros es algo hermoso, debe ser algo maravilloso, debe ser una esperanza que nosotros tenemos que guardar. Sí, nosotros vivimos de una manera que agrada al Señor, en una manera que nosotros guardemos todos los mandatos, las ordenanzas, vivamos en la forma que Dios le agrada, en obediencia, en fidelidad. Si sea que vivamos para ese tiempo que el Señor venga, pues gloria a Dios, seremos levantados. Y si morimos en esas condiciones, pues gloria a Dios, porque también resucitaremos algún día y seremos arrebatados allá en las nubes juntamente con el Señor. Gloria a Dios. Y eso es algo hermoso, hermano, que debe traer a nosotros una esperanza gloriosa en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. También nos dice como segundo punto, cómo debemos esperar el regreso de Cristo. ¿Cómo debemos esperar nosotros ese regreso de Jesucristo? Porque mucha gente vive de una forma desordenada, vive de una forma equivocada, creyendo que cuando Cristo venga, así como ellos estén, como ellos viven, de una manera tal vez equivocada, desordenada, pues de todos modos Dios dice que será salvo todos. Pero fijemos qué es lo que nos dice la palabra de Dios, cómo debemos estar viviendo nosotros ante la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, ¿cómo debemos estar viviendo hoy, este presente? ¿Cuáles son el estilo de vida? ¿Cómo es el estilo de vida que Dios quiere que nosotros vivamos? ¿Cómo debemos esperar el regreso de Jesucristo? Fíjense que Pablo les escribe precisamente de esto a esta iglesia, a esta congregación, en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1, les anuncia y les dice primeramente que nosotros vivamos esa santidad. Dice Pablo así: por los demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que conforme aprendieron de nosotros acerca de cómo les conviene andar y agradar a Dios, tal como están andando, así sigan progresando cada vez más. Ya saben cuáles son las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor, no con bajas pasiones como los gentiles que no conocen a Dios, y que en este asunto nadie atropelle ni engañe a su hermano, porque el Señor es el que toma venganza en todas estas cosas, como ya lo hemos dicho y advertido. Porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Por lo tanto, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino a Dios, quien les da de su Espíritu Santo. Aleluya. Fíjense qué importante, hermanos, que entendamos esto, que nosotros debemos guardarnos en santidad, que debemos guardarnos en obediencia a Dios, libre de todo pecado. Como su palabra dice, Él vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces nos habla de una santidad, de un guardarnos del pecado, de la inmoralidad sexual, de los deseos de la carne, de los deseos de este mundo, de los placeres, y podernos guardarnos y vivir en santidad en el nombre de Jesús. Pero también nos invita a vivir en el amor fraternal,
ese amor fraternal que Dios nos ha enseñado. Y Pablo les recuerda de vivir en ese amor fraternal, porque era un mandato, uno de los principales mandatos de Dios: amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo les recuerda a esta congregación de lo importante que es guardar ese amor fraternal. Y les dice Pablo: pero con respecto al amor fraternal, no tienen necesidad, dice, de que les escriban, porque ustedes mismos han sido enseñados de Dios que se amen los unos a los otros. De hecho, los están haciendo con todos los hermanos por toda Macedonia, pero les exhortamos, hermanos, a que sigan progresando aún más. O sea que Pablo les dice: esfuércense más, sigan fortaleciendo ese amor, esos lazos fraternales, refuércenlo. Yo sé que existe ese amor fraternal, pero necesitan ustedes crecer más, fortalecer más ese amor fraternal. Porque eso Dios nos los demanda, eso Dios nos los pide, y así hemos sido enseñados por parte de Dios. Entonces, es una de las formas en que nosotros debemos vivir en este tiempo, guardándonos en santidad, viviendo en ese amor fraternal. Pero también el apóstol Pablo les dice también que debemos vivir una responsabilidad personal, porque muchos, como ya lo leíamos en un principio, muchos estaban vendiendo sus propiedades, muchos estaban abandonando su trabajo por dedicarse por completo a la espera del Señor. Pero la Biblia nos enseña que no debe ser así, que Dios nos pide, ¿verdad?, que ciertamente nos guardemos en santidad, que nosotros seamos sabios, que nosotros seamos prudentes, que nosotros estemos vigilantes, que nosotros estemos atentos, que nosotros estemos despiertos para la venida del Señor, pero de una forma espiritual. Nos habla en oración, que estemos orando, que estemos congregándonos, que estemos leyendo la palabra de Dios, que estemos en ayuno y en oración, guardándonos en santidad, en ese amor fraternal. Pero Pablo les dice: hagan esto, pero sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de trabajo, sin dejar de hacer sus cosas para sostenimiento de sus vidas y de sus familias. Pablo les aclara que deben hacer eso también. Dice: tengan, dice Pablo, por aspiración vivir en tranquilidad, ocuparse de sus propios asuntos y trabajar con sus propias manos, como nosotros les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honestamente para con los de afuera y que no tengan necesidad de nada. Pablo le decía: pueden hacerlo otros sin dejar de hacer esto. Amén. Y es que tristemente muchas personas han sido engañadas por falsos profetas, falsos maestros, que han anunciado que es que yo tuve una revelación de Dios y Dios me dijo que fulana fecha era su venida y que iba a ser el fin de todos los tiempos, que iba a ser el fin del mundo. Y mucha gente inocentemente ha vendido sus propiedades, han abandonado su fuente de trabajo y se han dedicado a solamente esperar la venida del Señor. Pero la realidad es que nadie sabe. Dice que esto, dice el mismo Jesús le dijo a sus discípulos: no le he dado ni a los ángeles a conocer esto, el fin de los tiempos. Solo el Padre es el que conoce esos tiempos. Entonces, si Jesús mismo no se lo reveló a sus discípulos, y él dijo, le dio señales nada más, entonces nosotros debemos entender que el tiempo no sabemos, nadie lo sabe, y no nos dejemos engañar por eso. Así que hagamos una cosa, guardándonos, esperando la venida del Señor como Él nos ordena, como Él nos los manda, pero sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de ocuparnos en nuestros asuntos personales para proveer para nuestra casa, para nuestras familias. Amén. Pero también nos habla como último punto, cómo
debemos esperar el regreso de Cristo, ¿verdad? Como ya lo decíamos. Y ahora también yo quiero decirles, ¿verdad?, cómo nosotros también debemos esperar en un futuro, cómo esperar el retorno de Cristo. Amén. Dice que la venida del Señor es un consuelo para los afligidos. La venida del Señor, hermanos, para nosotros, pues no debe ser algo, tal vez que para muchos, no, es que yo no quiero que Jesús venga porque va a ser una gran calamidad y esto. Pero esos son, hermanos, para los que no tienen esperanza, para que aquellos que no conocen de la palabra de Dios, aquellos que no saben que la venida del Señor para nosotros, los cristianos, aquellos que hemos creído, que hemos guardado su palabra, para nosotros será una gran bendición. Y no tiene que ser una calamidad para nosotros, sino que debemos esperarla con pasión, debemos esperarla con gozo, debemos esperarlo como algo glorioso, que un acontecimiento hermoso para nuestras vidas. Porque la palabra de Dios nos anuncia y nos dice, Pablo les anunciaba en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, y dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da luz, y de ninguna manera escaparán. Pero ustedes, hermanos, no estén en tinieblas como para aquel día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de luz. Amén. Son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los que duermen, sino vigilemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios. Aleluya. Vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. Gloria a Dios. Y así, hermanos, es como realmente nosotros tenemos que esperar esa venida del Señor. Y también saber que en estos tiempos se han levantado muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. Se han dicho muchas cosas respecto a la venida del Señor, pero también se han levantado falsas doctrinas de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice Pablo, también les advierte, ¿verdad?, a través de esta carta, en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 2, le dice que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como ya hubiera llegado el día del Señor. Aleluya. Y Pablo les advierte, fíjense muy bien, que no se han movido fácilmente de su modo de pensar, o sea, de lo que ya han sido enseñados, de lo que ya han sido instruidos. Amén. De esas falsas doctrinas, que tengamos cuidado, porque tristemente muchas personas han sido engañadas. Muchas personas han sido llevadas a través de esas palabras, de esas profecías de mentira, de engaño, y han movido mucho en una doctrina falsa. Pero Pablo les advierte muy claramente aquí
¿verdad? Y el mismo Señor nos anuncia que vendrán falsos profetas, vendrán muchos en su nombre y dirán y enseñarán cosas falsas, de mentira, de engaño, y llevarán a muchos y muchos serán engañados, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, por eso debemos escudriñar las escrituras, nosotros leer las escrituras, instruirnos en la palabra de Dios, para que nosotros no seamos movidos fácilmente con engaños, con mentira de gente que anuncia, que proclama que son profetas, que son apóstoles, que esto, que el otro, y con palabras de mentira, de engaño, se llevan a muchos cautivos en esa mentira y en esos engaños, apartándolos de la verdad. Por eso yo les invito, amigos, hermanos, que perseveremos en la escritura, que profundicemos en las escrituras, que busquemos la dirección del Espíritu Santo, que nos dé revelación, que nos fortalezca en la fe, que estemos siempre atentos, esperando la venida del Señor pacientemente, pero con una fe, con una esperanza viva, viviendo en santidad, viviendo en ese amor fraternal, obedeciendo a la palabra de Dios, siendo fieles al Señor. Aleluya. Y venga lo que venga, nosotros estemos siempre confiados en que Dios vendrá y que nosotros debemos estar atentos, no debemos estar dormidos, no debemos estar distraídos en otras cosas. No debemos estar, como dice Pablo, como los que duermen. Que no debemos estar como los que están en tinieblas, porque nosotros somos llamados a la luz. Somos hijos de luz. Somos hijos del Dios Altísimo, y Él nos salvó, y Él nos rescató y nos compró con su sangre preciosa para alcanzar salvación y vida eterna. Pero nosotros tenemos que guardarnos para esa venida del Señor y no caer en esos engaños y en esa mentira de que muchos anuncian y muchos dicen que Jesucristo ya vino, o que no es cierto, que ya no vendrá. Creamos lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios es algo real y debemos nosotros atesorarla, debemos abrazarla, debemos vivirla con fe y esperar la venida del Señor. Ya sea que vivamos, ya sea que muramos, pero sabemos que si nos guardamos en fidelidad, en santidad, en ese amor fraternal hacia Dios, seremos un día levantados en las nubes y tendremos un encuentro con el Señor. Aleluya. Y ahí moraremos eternamente juntamente con Él. Gloria a Dios. Por eso, amigo que nos escuchas, yo te pido de todo corazón que tú abras tu corazón al Señor y que lo recibas como tu Señor y Salvador, y que te entregues al Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados en las aguas del bautismo, que Él pueda lavar de tus pecados y que puedas vivir esa vida de justicia y santidad, que por medio de la sangre del Cordero de Dios que fue derramado, tú seas libre de todo pecado, para que puedas vivir esa vida de santidad que Dios nos llama para esperar su venida. No te esperes, no prolongues esos días, porque no sabemos. Yo no te puedo decir que van a durar muchos días, que faltan pocos días, no lo sé. Pero sí te digo que el Señor está llamando a tu vida para que tú entregues tu vida al Señor y puedas esperar como en las condiciones que Dios quiere para nosotros. Así que, amigo, yo te invito que no te esperes más, que estés listo, atento para recibir al Señor y seas levantado juntamente
con el Señor allá en las nubes y tengas este encuentro glorioso con Dios. Mi deseo es que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su tiempo y sigamos perseverando en el camino del Señor. Dios les pague, Dios los bendiga. Los amamos en el nombre de Jesucristo. Amén.